Primera de los Tesalonicenses capítulo 2, vamos a leer del verso 13 al 16. Oramos y estudiamos y que Dios sea glorificado, ¿va? Dice, por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. A nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Acompáñame a orar. Jesús, te damos tantas gracias por esta mañana, mediodía, Señor, en el que podemos acercarnos, Dios, a tu palabra y poder encontrar tu consuelo y tu aliento para nosotros y poder encontrar tu instrucción, Señor. Entonces, Dios, háblanos hoy, sé con nosotros, ten misericordia de nosotros y permítenos, Dios, al final del día poder conocerte y experimentarte a través de tu escritura. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la semana pasada veíamos acerca de cómo Pablo había iniciado este ministerio con los tesalonicenses, cómo habían venido no con palabras, ¿te acuerdas? Lisonjas, no con engaños, sino con el poder de Dios. Habían hablado de parte de Dios. Y me encanta porque la semana pasada vimos cómo Pablo tenía un corazón genuino, un ministerio genuino para con los tesalonicenses. De hecho, ¿te acuerdas que el verso 8 dice que los tesalonicenses habían llegado a ser muy queridos para Pablo y quienes estaban con él, ¿no? Entonces, es interesante porque habiendo visto ya la semana pasada acerca de cómo Pablo se conduce y cómo Pablo se mueve, cómo Pablo hace este ministerio que Dios le encargó con los tesalonicenses, el día de hoy vamos a ver un poco acerca de cómo los tesalonicenses respondieron a este ministerio, cómo respondieron a este amor, a esta predicación de Pablo y quienes con él estaban predicando entre ellos. Y es padre, porque el día de hoy tú y yo vamos a poder aprender algo digno de imitar, a pesar de que han pasado muchos años ya desde que esta carta fue originalmente escrita. Entonces el verso 13 dice, por lo cual, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Fíjate, Pablo comienza diciendo esto: estoy muy agradecido, pero ojo, no está agradecido específicamente con los tesalonicenses, porque Pablo dice que él no deja de dar gracias a Dios, porque Pablo sabe que lo que ha pasado con los tesalonicenses es obra única y meramente de Dios. Y esto es importante mencionarlo, porque de otra forma estaríamos hablando de un sermón motivacional y ay, qué bonitos los tesalonicenses y ay, qué buena onda son y qué padre respondieron. O sea, y sí, hicieron muchas cosas buenas, pero al final del día nunca debemos olvidarnos que todo lo bueno que pueda salir de nosotros o toda buena obra que tú y yo podamos hacer parte primordialmente de Dios. Y es por eso que Pablo está tan agradecido que, imagínate, dice que él da gracias sin cesar, es decir, todo el tiempo. Ahora me llama mucho la atención y me resulta muy interesante. ¿Te acuerdas que vimos que Pablo estuvo muy poco tiempo realmente en Tesalónica? 3 días de reposo, es decir, como 3 semanas. Y en este tiempo, Pablo llega a tomarle tanto cariño a esta gente, llega a tomarle tanto aprecio por lo que Dios ha hecho, por lo que Dios está haciendo, por lo que Dios pone en el corazón de Pablo, que él dice, estoy tan agradecido por ustedes. No dejo de orar, no dejo de dar gracias. No dejo de orar porque mi trabajo, como lo decía Pablo la semana pasada, no fue en vano. En ustedes hay una obra que Dios está haciendo y que está actuando. ¿Y cuál es esta obra? Pablo lo dice, que cuando recibiste la palabra, la que oíste de nosotros, no la recibiste como palabra de hombres, sino la recibiste como lo que es en verdad, como la palabra de Dios.
la cual actúa en vosotros los creyentes. Y hay 3 palabras importantes ahí. La primera es oír, la segunda es recibir y la tercera es actúa. ¿Por qué son importantes? Fíjate, porque la palabra que Pablo utiliza para decir oíste no es como un, oye, ¿escuchaste lo que dije? Ah, sí, ¿qué dije? No. La palabra oír se traduce como escuchar con atención o estar deseoso de escuchar. Y esa es palabra importante, estar deseoso de escuchar. Sobre todo los que somos más jóvenes, y todos los demás algún momento fueron jóvenes. Ay, sí. Pero ¿te acuerdas cuando hacías algo y ya sabías que venía el sermón de papá o mamá y todo el speech? Y ya sabías que, o sea, sí o sí te lo tenías que chutar, no hay de otra. Entonces te sentabas en la mesa mientras te regañaban por las calificaciones y estabas así. Y no te quedaba de otra, lo tenías que escuchar. Porque estabas ahí sentado enfrente, o sea, y no te queda otra, lo tienes que escuchar, pero realmente no lo quieres escuchar. Eso no es lo que habían hecho los tesalonicenses. No es como que lo escucharon porque no tenían de otra. Escucharon atentos, con deseos de entender, con deseos de prestar su atención a lo que Pablo les estaba exponiendo, a esta palabra de Dios que les estaba siendo expuesta. La segunda palabra importante es que ellos no solamente escucharon, ellos recibieron la palabra que escucharon. Y es importante porque la palabra es recibir, se traduce como dar la bienvenida, acoger o tomar como verdadero. Es esta idea de una bienvenida gozosa y espontánea. O sea, es como los que tienen hijos fuera, por ejemplo, que están estudiando en algún otro lado además, o viven fuera, y de repente cuando vienen tus hijos de fin de semana, no es como que, ay, no manches, ahí vienen, ¿sabes? Bueno, mis papás probablemente hacían eso, nada, no es cierto. Pero ¿sabes? Sí, es como, estás feliz, porque vas a recibir a alguien que amas y que aprecias, a alguien que valoras, a alguien que atesoras, a alguien que es importante para ti. Y esto es padre. Los tesalonicenses, esa fue la forma en la que recibieron la palabra. Como algo importante, como algo valioso, como la palabra de Dios. Por eso la acogieron, le dieron la bienvenida a la palabra. No era un tema así como un WhatsApp que recibes y dejas en visto y así con 2 palomitas y ¿recibiste mi WhatsApp? Sí, sí lo recibí. Pero no lo pelaste, ahí quedó. No, los tesalonicenses no hicieron eso. Abrazaron la palabra de Dios, la cobijaron en ellos. Y es hermoso porque esta palabra actuaba en ellos. Y más adelante vamos a ver cómo actuaban ellos, pero eso también es importante. La palabra de Dios fue diseñada no solo para que la escuchamos, no solo para que la recibamos, sino para que actúe en nuestro corazón. Cuando tú y yo recibimos la palabra de Dios hace una obra continua en nuestros corazones. La palabra de Dios hace una obra en nosotros que, según promete muchas áreas de la Biblia, nos transforma, nos renueva, nos regenera, nos da esperanza. Tan solo lee Juan 17:17. Es cuando Jesús está orando y le dice a su Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es como cuando Pedro escribe en 1 de Pedro capítulo 1 verso 23 que hemos sido regenerados, hemos nacido de nuevo, hemos nacido no de simiente incorruptible, sino por la palabra que actúa gloriosa en nosotros. Pedro mismo en el 2 de Pedro capítulo 2 verso 4 describe a la palabra de Dios como preciosas y grandísimas promesas que nos han sido dadas. Salmo 119 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. El mismo Salmo 119 una y otra vez menciona la palabra de Dios como perfecta, como todo el consejo hermoso de Dios, como una lámpara a nuestros pies, como un alimento que es más dulce que la miel. Lo describe como algo que tú y yo necesitamos. Pedro, una vez más, en sus cartas, escribe que es como la leche espiritual no adulterada, que es el alimento que tú y yo necesitamos. Esa es la importancia de recibir la palabra. Ahora es interesante porque me encanta que la ponga como este alimento, como esta leche espiritual. Los que tienen hijos, ¿sabes esto? O sea, cuando un niño chiquito tiene hambre,
No es como que, ay, bueno, no son horas de comer. Son las 3 de la mañana. Seguramente mis padres están descansando, mi papá trabaja mañana y pues mi mamá, ¿cómo la voy a despertar ahorita para que me alimente? No. Un niño chiquito no piensa en todo eso. Un niño chiquito tiene hambre y come. Es así de simple. Porque es así de simple en nuestras vidas también, con la palabra de Dios. El tema es que nos hemos vuelto como en cierto sentido flojos para comer. Y de repente ves personas que sufren y batallan y que su vida está así de la patada y que los ves así como que en depresión y agüitados y dices, pues no, este cuate era cristiano. O sea, pero el tema es que no se están alimentando. Por eso su vida está así. Por eso la vida de muchos no es con el gozo que Dios diseñó que tengamos. Es porque no nos estamos alimentando de forma correcta. Y necesitamos este alimento, necesitamos la palabra de Dios. Y así como los tesalonicenses la recibieron, así es como tú y yo necesitamos recibirla como palabra de Dios. Por eso es tan importante que busquemos pasar tiempo en la palabra, que busquemos compartir la palabra, predicar la palabra, vivir la palabra, atesorar la palabra de Dios. No opiniones o experiencias, sino la palabra de Dios. Allá afuera hay gente sufriendo. Allá afuera hay gente que necesita consejo y que probablemente se va a acercar a ti y te va a decir, oye, es que fíjate que mi hijo y que mi esposo, y te van a contar algo de su vida. Y tú necesitas tener la palabra de Dios en tu corazón para que puedas compartir justamente eso, la palabra de Dios. Y puedas responder de forma bíblica. Y la gente pueda recibir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que actúa en nuestros corazones. Eso es lo que la gente allá afuera necesita recibir. Eso es lo que tú y yo necesitamos recibir. Y tú me puedes decir, ay, bueno, Marcín, es que tú estás bien chavito, tú no sabes nada. Tú no sabes nada. Yo no paso tiempo en la palabra, pero yo oro 4 horas al día todos los días. ¿Cómo te la ves, Marcelino? Está padrísimo, está padrísimo. Pero una conversación en la cual solo una persona habla es disfuncional. No es un diálogo, es un monólogo. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque Dios quiere hablarte a través de su palabra. Dios quiere que le conozcas a través de su palabra. Dios quiere que le experimentes. Dios quiere que crezcas, que madures, que disfrutes, que te aferres a las grandiosas y preciosas promesas de las que habla Pedro. Y esas las encuentras en la palabra. ¿Te acuerdas cuando vimos Lucas, ya hacia el final de Lucas, el camino a Emaús? Cómo los discípulos decían, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos leía las Escrituras? La palabra de Dios es lo que va a actuar en tu corazón, en mi corazón, en el corazón de nuestros hijos, esposas, primos, familiares, papás, nietos, compañeros de trabajo. Es la palabra de Dios. Y uno puede decir, bueno, sí está padre, pero es que, estudio bíblico no suena así como que muy cool, no suena relevante, no suena impactante, no es así como espectacular, no me hace sentir motivado y que soy un campeón. A ver, ¿cómo voy a hacer las cosas si no tengo la motivación? 3 cosas ahí. La primera, hacemos las cosas no por motivación, sino porque hemos conocido un amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Eso es lo que nos impulsa, no una motivación emocional. Número 2, hacemos las cosas que hacemos no por nuestra fuerza, no por nuestra diligencia, no por nuestras ganas, por lo mucho que chambeamos. Lo hacemos porque el poder del Espíritu Santo y del Evangelio actúan en nosotros. Pablo lo dice, la palabra actúa en nosotros. Por eso tú y yo podemos ser diferentes, porque es el Espíritu de Dios actuando en nuestro corazón, no tú y yo. Y número 3, sí, puede que decir estudio bíblico, memorización bíblica, no suena como algo así rimbombante, extremadamente relevante, y no brilla como luces de neón y como una máquina de humo aquí en el púlpito. Puede que no emociona así de un frenesí, pero salva y transforma. Y al final del día eso es lo más importante. Tú puedes ir a un concierto cristiano
y salir con toda la adrenalina del mundo, ¿no? Pero solo la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo van a hacer que eso no sea un evento de 2 horas, sino toda una vida de fidelidad. Y no me malentiendas, no tengo nada en contra de la música, los luces, medios artísticos, medios de expresión visual. O sea, eso está padre, pero jamás, nunca eso sustituye a la palabra de Dios. Todas esas son herramientas muy padres y muy útiles para predicar y compartir la palabra de Dios, pero no podemos nunca, jamás poner eso en el lugar de la palabra de Dios. Jamás tú y yo debemos menospreciar el tiempo en la palabra de Dios. Jamás tú y yo debemos menospreciar este libro. Hay gente que ha muerto para que tú y yo tengamos este libro. ¿Sabes? O sea, y no quiero, te lo prometo, no es como por ser legalista o un rollo así, pero o sea, si puedes dedicarle 2 horas a ver un concierto de Marcos Witt, puedes dedicarle 2 horas a leer el libro de Nehemías. Y no lo digo en mal plan, lo digo con todo el amor. Nos es totalmente necesario pasar este tiempo en la palabra y nunca menospreciarla, porque es la que actúa en nuestros corazones. Tal vez tú puedas decir, no, bueno, sí, o sea, sí lo entiendo, pero neta que a mí no se me queda nada. O sea, te lo prometo, yo leo y leo y leo y al otro día no me acuerdo, ¿no? O no se me queda nada. Y es padre, ¿sabes? Porque a pesar de que no se te quede nada, Dios está haciendo una obra. Justo ayer con los jóvenes en Marcos 4 veíamos la parábola del crecimiento de la semilla. ¿Y cómo es? Fíjate, acompáñame a Marcos 4. Verso 26. ¿Ya estás allá? Dice esto. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece, ¿cómo? Sin que él sepa cómo. Y esto es hermoso. Cuando tú y yo somos fieles en pasar tiempo en la palabra de Dios, en buscar conocer a Dios, en buscar conocer a Jesús, conocer su carácter, conocer su voluntad, Dios va a ser fiel en añadir el crecimiento. No por lo que tú haces, no por lo que yo hago, no por la elocuencia de un predicador, no por lo cool de una iglesia, porque Dios es fiel y porque Dios honra su palabra. Entonces, tú sé fiel en conocerla, sé fiel en meditarla, sé fiel en conocer a Dios y deja que Dios te sorprenda con cómo Él es fiel en que eso crezca y brote en tu corazón. Me encanta porque Jesús mismo en Juan 16, hablando acerca del Espíritu Santo, prometió que el Espíritu Santo nos iba a recordar las palabras de Jesús. Entonces tú y yo necesitamos creerle a Dios y necesitamos confiar en Dios, necesitamos confiar en que su evangelio es glorioso. Es glorioso porque viene de Él. Y entonces eso es lo que transforma nuestros corazones, eso es lo que habla en nuestros corazones, eso es lo que actúa en nuestros corazones. Entonces hasta aquí hemos visto eso. Somos llamados a oír y recibir la palabra de Dios porque ésta actúa en nuestros corazones. Ahora, ¿cómo se ve la vida de alguien cuyo corazón está rendido a la palabra de Dios y cuyo poder actúa en él? Fíjate el verso 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Ahora, fíjate, los tesalonicenses habían oído la palabra de Dios, la habían recibido, y tú puedes ver la obra en que ellos voluntariamente estaban sometiéndose a la opresión y la persecución que el cristianismo sufría en aquellos tiempos. Y sí, escuchaste bien.
voluntariamente estaban sometiéndose a la opresión y la persecución. En aquel momento, en el Imperio Romano, era un tema ser cristiano. Había persecuciones. Había gente que era apedreada. De hecho, los que han venido los miércoles, en Hechos acabamos de ver hace poco cómo a Esteban lo apedrearon injustamente y falsamente y acusándolo sin que él realmente hubiese hecho algo malo. Y vemos cómo Saulo mismo asolaba a la iglesia y las perseguía y había una gran persecución. Era peligroso ser cristiano. Y a pesar de esto, los tesalonicenses habían guardado la fe. Ahora, cuando uno escucha la opinión de alguien, puede que estemos o no estemos de acuerdo, pero definitivamente la opinión de una persona no es algo por lo cual tú y yo moriríamos. Por lo menos no en nuestro sano juicio. Oye, es que a mí me gusta cómo juega el Chicharito. No, a mí no me gusta. Y otro escucha y dice, bueno, yo me voy a casar con la opinión del Chicharito y voy a decir que no me gusta y aunque me maten, no tiene sentido. Pero una vez más, los tesalonicenses no habían recibido la palabra como palabras de hombre. Lo habían recibido como la palabra de Dios y ellos creían que valía la pena morir por ello. ¿Sabes? Eso no ha cambiado hoy en día. La palabra de Dios sigue siendo palabra de Dios y sigue siendo algo por lo cual muchas personas consideran que vale la pena morir. Y sabes, tú y yo estamos así en súper blandito en Cancún. Pero llega a tu casa y googlea acerca de los misioneros en la India o en China, los cuales dan su vida para llevar el evangelio, para que otros puedan escuchar la palabra de Dios. Y así, con todos esos riesgos implicados, eso es lo que habían imitado los tesalonicenses. Ahora, es fácil imitar a personas a quienes vemos que todo les va viento en popa. Dices, no manches, yo quiero ser como fulano que ya compró su 5º yate y tiene 4 coches y 5 casas y que su familia está maravillosa y tiene 3 hijos hermosos y aparte sus hijos así son unos genios en la escuela. Y dices, wow, yo quiero ser como él. Eso es fácil, es humano. Pero no es fácil seguir a aquellos que están padeciendo y voluntariamente decir, yo quiero ser como esas iglesias. Yo quiero ser como Jim Elliot que dio la vida en Ecuador. Yo quiero ser como fulano de tal. Eso no es fácil. Porque eso no es humano. Esa es una evidencia clara de que la palabra de Dios ha echado raíz en el corazón. Y eso era lo que Pablo veía en los tesalonicenses. Como ellos voluntariamente se habían sometido y habían imitado a quienes padecían persecución. Y ahora eran parte de quien padecía persecución, eran parte de este pueblo glorioso de hijos de Dios. Ahora eran hechos hijos de Dios y vivían como hijos de Dios y también sufrían como hijos de Dios porque habían recibido la palabra. Y eso es algo que tú y yo tenemos que tener conciencia. Cuando tú y yo oímos la palabra y recibimos la palabra y la palabra está actuando en nosotros, muy probablemente en cierto sentido o en cierto nivel vamos a experimentar resistencia y oposición. Y necesitamos estar listos como los tesalonicenses, arraigados en la palabra y entonces poder pasar a través de eso. Fíjate, el verso 15 es un contraste. Dice que ellos padecieron de los de su nación, tal como las iglesias en Judea habían padecido de los judíos. Y describiendo a estos judíos, el verso 15 y 16 dice esto: los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Fíjate lo que Pablo dice acerca de los judíos. Estos mataron a Jesús, así de una. Y Pablo no es el primero que usa esta acusación. ¿Te acuerdas cuando vimos en Hechos capítulo 2, cuando Pedro está predicando, qué es lo que les dice? Varones israelitas, a este Jesús, varón nazareno aprobado por Dios, a este ustedes prendisteis y matasteis. O sea, está hablando
directamente y confrontando acerca de este duro corazón de los judíos que les había llevado a no oír la palabra y a rechazarla y no recibirla, y por tanto a endurecer su corazón al grado de entregar a Jesús para que los romanos lo mataran. Es muy interesante justamente con estas palabras, recibir. ¿Te acuerdas? Uno de los versículos más utilizados, así más utilizados para compartir el evangelio, para evangelizar, es Juan 1, 11 y 12, que dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en el nombre del Hijo de Dios, les ha sido dada potestad de ser hechos hijos de Dios, suyos. El tema es a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ese es el tema. Y le mataron. Y Pablo dice, y matan a los profetas, ¿no? Desde los de Antiguo Testamento hasta en el Nuevo Testamento tú puedes ver qué pasó con Juan el Bautista, con Esteban. Tú puedes leer el libro de Mártires de Fox y darte cuenta qué pasó con los discípulos. Históricamente habían rechazado y matado a quienes traían el mensaje de salvación. Dice Pablo, ellos nos expulsaron de Tesalónica. Tú puedes leerlo en Hechos capítulo 17. Como cuando Pablo estuvo allí, los judíos hicieron todo un borlote. Y así alborotaron al pueblo y demás. Y fueron con las autoridades y les dijeron, estos son los que trastornan al mundo. Y armaron todo un borlote para que se fueran de Tesalónica. Nos expulsaron, dice. Pero algo que es importante mencionar es que Pablo también dice, y no agradan a Dios. Y esto es muy importante que Pablo lo aclare, porque recuerda que los judíos tenían una apariencia de piedad. O sea, se veían como bonitos, ¿no? Hacían obras, guardaban ritos, se sabían lo que tenían por Biblia en aquel momento, que eran el Pentateuco y los profetas, y lo sabían de memoria. Ayunaban cierto número de veces a la semana, oraban en público. Y entonces era como que lógico que a lo mejor una persona de Tesalónica, un gentil, pudiera verlo y decir, pues también se ve como que busca a Dios, y a este cuate no lo están matando. ¿Y qué tal que sí? ¿Qué tal que tiene la razón? Y Pablo tajantemente corta con eso y dice, ellos no agradan a Dios. Y esto lo he dicho antes, pero es importante y no tengo problema en repetirlo. No importa cuán bonito o espiritual se vea algo o alguien, si no es bíblico, no es de Dios, punto. No importa así cuán bonitas sean las ropas sacerdotales de los judíos, ¿sabes? Ellos no estaban agradando a Dios. Y hoy en día pasan cosas así en nuestro contexto, ¿no? Y va a haber personas que te van a hablar de fuerzas ancestrales y de deidades y de cosas así como que bien cool. Y te van a contar que Buda, y te van a contar que no sé qué, y que las religiones orientales, y que son la onda, y que el New Age, y que yo leí un libro y que decía que Dios usa lápiz labial. O sea, un montón de cosas. Y puede que suenen espirituales, puede que suenen bonitas, pero si no son bíblicas, no son de Dios, así de simple. Porque Dios decidió revelarse a través de la Escritura, a través de su propia palabra. Por esto Pablo aclara que no importa cómo se vean, no están agradando a Dios. Más allá de eso, fíjate, dice, se oponen a todos los hombres. O sea, cuando se oponían al evangelio, se estaban oponiendo a la salvación de los hombres. Y es bien claro, el 16 lo dice, impidiéndonos, ¿cómo se oponen a estos hombres? Impidiéndonos hablar a los gentiles para que no se salven. O sea, los judíos no querían, buscaban impedir que el evangelio fuese predicado a los gentiles. No querían que se salvaran. Y fíjate qué es lo que dice Pablo, o sea, están colmando su límite de pecado, por lo cual vino sobre ellos la ira hasta el extremo, es decir, están acumulando ira para el día de la ira.
Y es muy interesante ver cómo Pablo empieza hablando acerca de recibir la palabra, y hay dos ejemplos muy claros: quien la recibe y quien no la recibe. Quien la recibe, como los tesalonicenses, tiene un fruto, pero quien no la recibe, como los judíos, también tiene un fruto, y su fruto es ira hasta el extremo. Wow, ¿te das cuenta? Es duro esto. Es duro pensar en el tema de estos hombres que habían escogido cerrar su corazón a la Escritura, al Evangelio. Ahora, Pablo mismo ha sufrido de esto. O sea, tú puedes leer el currículum de Pablo. Golpeado, azotado, perseguido, incluso tuvo un naufragio, hasta lo picó una serpiente. O sea, Pablo es alguien que habla no así random, tiene conciencia de lo que está diciendo. Él ha sufrido la persecución de propia mano. Y con este sufrimiento es con el que les dice: felicidades, estoy agradecido de que ustedes, tesalonicenses, hayan sido imitadores de estos sufrimientos. Pero los judíos, esto. El tema es que cada uno tiene sus frutos. Uno tiene preciosas y grandísimas promesas a las cuales aferrarse, y el otro tiene ira para el día de la ira. Está colmando su límite de pecado. Y esta promesa para ellos de ira también iba a ser cumplida. Históricamente tú puedes ver cómo la nación de Israel ha sido juzgada. Pero históricamente, y eso es hermoso, tú puedes ver también cómo a pesar de eso, Dios ha mantenido su pacto. Porque Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Dios no ha desechado a su pueblo. Dios no los ha abandonado. A pesar de que ellos han sido infieles, Dios continúa fiel a su promesa. Y a ti y a mí como creyentes, que no somos judíos y no somos llamados a ser judíos. Somos llamados a ser eso, creyentes en Jesús. Pero a ti y a mí que no somos judíos, sí somos llamados, y lee Romanos 11 si quieres, somos llamados a orar por ellos, a pedirle a Dios que Dios los bendiga, porque eso es bueno para nosotros también. ¿Sabes? La Biblia dice en Romanos 11 que Dios sujetó tanto a ellos como a nosotros, a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Dios tuvo misericordia de ti y de mí, y Dios tiene misericordia de su pueblo también. Pero acá, fíjate, particularmente, Pablo habla de este momento en el que ellos se oponen, ¿no? Y uno puede decir así como que, híjole, qué mala onda Dios, ¿no? O sea, unos tienen un fruto, los otros tienen otro. Pues qué onda, ¿no? O sea, ¿por qué no tiene un final como de cuento de Disney y vivieron felices para siempre? ¿Por qué hay ira? ¿Por qué hay esta acumulación? Fíjate, acompáñame a Marcos 4. Y vamos a leer del 1 al 20, lo voy a leer de corrido y después lo explicamos. Dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo al 30, a 70 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Chécate el verso 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros les es dado saber el misterio del reino de Dios. Mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Hoy te explicamos eso. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra, ¿qué? La palabra.
Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después de que oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Verso 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, ¿y la qué? Y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Fíjate, Jesús está explicando una vez más, está predicando una vez más, está llevando el evangelio una vez más. La multitud se amontona otra vez. Jesús toma una barca, se sube y empieza a explicar. Y es interesante porque empieza a explicar una parábola. Una parábola es una verdad que pasa al lado de otra para forma de ilustración. Él está usando una historia cotidiana para ilustrar una verdad eterna. Y él está usando esta historia cotidiana, un sembrador. Era algo que todo el mundo había visto, porque en esta época la agricultura era el boom de la economía, ¿no? Obviamente no había como que smartphones, no había Bitcoin, no había nada de eso, entonces todo el mundo era agricultor, ¿no? Entonces conocían esto, habían visto a gente siendo agricultores, habían visto a gente esparciendo sus semillas. Todo el mundo tenía claro la imagen. El punto es que si a partir del verso 10 en adelante, cuando Jesús explica a quienes están cerca, toma sentido. Pero quienes no, tuvieron una muy buena y precisa clase de agricultura. Sabían acerca de terrenos, sabían acerca de cómo se sembraba. Pero solo quienes estaban cerca tenían la humildad de venir y decir: Jesús, híjole, no entendí. ¿Nos explicas la parábola? Y Jesús les explica. Pero me encanta porque Jesús dice, y vamos a ver de hecho más adelante en Marcos 4, que a partir de aquí Jesús ya no les vuelve a hablar más que por parábolas. ¿Por qué? No porque Jesús fuese mala onda, sino porque Jesús sabía que ellos en su corazón ya habían decidido no creer en Él. En su corazón ellos ya habían decidido que Jesús no les convenía y que no lo querían. De hecho, al final del capítulo, de la primera porción del capítulo 3, con el hombre en la mano seca, tú puedes ver cómo 3 capítulos y estos cuates ya se habían juntado para pensar cómo lo iban a matar. Y Jesús, sabiendo eso, a pesar de esto, Jesús continuaba predicando y haciendo milagros. Pero a partir de aquí Jesús dice, ok, en parábolas. Y un judío jamás iba a tener la humildad de acercarse y decir: Jesús, no entendí, ¿me explicas? Como lo hace un discípulo. Quienes están cerca de Jesús son quienes comprenden estas cosas porque Jesús las explica. Y Jesús empieza a explicarla para lo que estos son los de junto al camino. Estos son, y describe 4 tierras, pero más que nada describe 4 tipos de corazón. El primero es un corazón duro que está junto al camino. En un sembradío, los caminos por donde la gente pasa, normalmente de tanto pisotón, se vuelven ¿cómo? Duros. Cuando hay una superficie dura, por ejemplo, si se te cae algo aquí, pues ahí queda, porque la superficie es dura. Si se te cae tu anillo en la arena, en la playa, probablemente ya fuiste, hijo, porque la superficie es blandita y se pierde. Pero cuando un corazón es duro, la palabra cae ahí, pero no penetra, porque el corazón está endurecido. Entonces es fácil que Satanás, que es representado por las aves, venga y tome eso y lo tire a la basura, porque él no quiere que tú recibas la palabra. Ahora fíjate, es interesante. Los de junto al camino son este corazón duro que no reciben la palabra. Después están los corazones superficiales, que son quienes están entre pedregales. O sea, la semilla crece y está como que medio blandito, pero solo arriba que hay piedritas. Entonces empieza a brotar la semillita, pero cuando llega a superficie dura, que es lo que hay en el fondo, no puede penetrar más.
Entonces hasta ahí queda y crece un tallito, ¿no? Y tú puedes ver, ¡ay, qué bonito arbolito! Pero no tiene raíz. Entonces es cuestión de que le hagas así y se va. Y estos corazones superficiales, Jesús los describe como esta persona que llega y escucha, y, ¡ay, qué bonito! Dios te ama así, ¡ay, qué lindo! Pero tan pronto como se dan cuenta de la realidad y de la aflicción que sigue habiendo en este mundo y cómo Dios usa eso para transformarnos y santificarnos, palabra que no le gusta normalmente a esas personas, santificar, pureza, entonces es como, úchales, ya no me gustó, ya no me convino. Cuando Jesús comienza a meterse con áreas específicas de la vida, es como, ¡ay, no me toques ahí! Y no hay raíz profunda, entonces también desaparece. Después Jesús describe a corazones distraídos, los que llegan y caen pero están entre espinos. ¿Cuáles son estos espinos? Los afanes, los engaños y las codicias. Y todas estas distracciones comienzan a ahogar la fe de las personas, comienzan a ahogar lo que la palabra está haciendo y terminan por no crecer. ¿Por qué? Porque la tierra no estaba limpia. Había espinos, había aflicciones, había afanes, había engaños, había codicias, había malos deseos. Y esos malos deseos y esas codicias y esos afanes y engaños pueden distraernos de lo eterno y entonces hacer que la palabra se pierda en nosotros. Y finalmente Jesús describe a los corazones que están dispuestos a la buena tierra. Y fíjate, estos tienen una secuencia que si te das cuenta es exactamente igual que la de los tesalonicenses. Oyen, reciben y dan fruto. Los tesalonicenses escucharon, recibieron y dieron fruto. Eso es lo que tú y yo necesitamos hacer. Ahora, quiero que cheques esto. La palabra es la semilla. Y en todos los 4 tipos de tierra se utiliza la misma semilla y es el mismo sembrador. La parábola no dice que vinieron 15 sembradores y cada uno hizo su experimento propio con semillas transgénicas. No, la semilla es la palabra, así lo dice Jesús. Y el sembrador es el que siembra la palabra. Entonces, las semillas fueron iguales, pero hubo 4 reacciones diferentes. Porque hay 4 tipos, o bueno, se muestran 4 tipos de corazón. El tema es, hoy por hoy, por ejemplo, ahora estamos exponiendo la palabra de Dios. Y lo mismo que estamos viendo va a obrar diferente en el corazón de cada uno, porque depende de cómo cada uno respondemos a la palabra. ¿Qué tipo de corazón tienes? ¿Has endurecido tu corazón? ¿Estás distraído, afanado, engañado o codiciando algo? ¿Eres superficial y bueno, nada más de aquí lejitos Jesús, pero no te metas con mi vida? ¿O eres buena tierra? ¿Has decidido escuchar y recibir para poder dar fruto? ¿Sabes? Hay esperanza en esto, como lo vimos hace un par de semanas con los jóvenes, pero en Ezequiel, Dios promete que iba a poner en nosotros un nuevo corazón. Ojo, no un corazón parchado o restaurado, así como versión 2.3, no, un nuevo corazón. Y que iba a quitar el corazón de piedra y nos iba a dar un corazón de carne. Y esa promesa sigue vigente para ti y para mí hoy. Entonces tú puedes escoger si quieres dejar que tu corazón sea duro o clamar a Dios que Él te dé un corazón donde la palabra pueda dar fruto. Entonces, esto es lo que vemos, ¿no? 4 tipos de tierra, 4 respuestas diferentes, pero el mismo amor y la misma palabra esparcida siempre. Entonces, ¿cómo vamos a ser tú y yo? ¿Como los judíos o como los tesalonicenses? ¿Cómo vamos a responder? Y la onda no es juzgar y cuestionar y condenar. Pablo mismo es un ejemplo de cómo el poder de Dios y el poder del Evangelio son capaces de tomar un corazón endurecido de un perseguidor celoso, iracundo e implacable, como se le describe a Saulo en Hechos, transformado en el corazón humilde, amoroso y dispuesto que vemos en el apóstol Pablo. O sea, qué corazón tan amoroso. O sea, tú puedes ver cómo a la gente le ama y les dice y no tiene ningún problema en expresarles. Nos han llegado a ser muy queridos, lo dice en el verso 8. Fíjate,
para ir terminando, una muestra más de este corazón de Pablo que fue transformado por la palabra. Verso 17 dice esto: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de ¿qué? Corazón. Tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros? Delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Fíjate qué maravilla. O sea, qué deseo tan sincero de Pablo de ver a la gente. Y fíjate qué corazón. Ojo, no lo olvides. Este Pablo es el mismo Saulo de Hechos. Es el mismo que perseguía y asolaba a la iglesia. Y solo Dios puede hacer una transformación de corazón así. De este hombre que ahora está diciendo: les quiero ver, les amo, son mi gloria, son mi gozo. Si yo me puedo sentir feliz de algo, es de ustedes, tesalonicenses. Les amo. ¿Te das cuenta? O sea, es una transformación por completo de corazón. Hechos 8 comienza diciendo que Saulo respiraba amenazas y contienda en contra de la iglesia. Y aquí Saulo está diciendo: son mi corona, son mi premio. Acuérdate que Pablo usa un montón de referencias al deporte. Y en aquel momento, cuando alguien ganaba en alguna competencia, tenía un premio, tenía una corona. Y Pablo dice: mi premio son ustedes, tesalonicenses. Les amo de esta manera. Y hay tres cosas muy padres que podemos ver en esta porción, en la cual Pablo incluso explica que Satanás les había estorbado, ¿no? Y Pablo explica esto muy probablemente porque los tesalonicenses, en toda la prueba que están viviendo, podían estar agüitados. Y Pablo les dice: o sea, tengo ganas de verlos, no es por falta de ganas, o sea, he tenido estorbos, pero los tengo en mi corazón. Estamos distantes en presencia física, en vista, pero en nuestro corazón estamos juntos. Y fíjate, tres cosas importantes que podemos ver aquí hoy. Fíjate, la primera es: Pablo sabía que aun cuando Satanás le estorbara una y otra vez, esto no podía ser eterno. Porque Pablo dice en el verso 17: hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo. Y me encanta ver la fe de Pablo. O sea, Pablo tenía una fe que le llevaba a pensar en que las cosas se iban a resolver siempre. Tú lo puedes ver en Filipenses. Leímos que cuando él estaba encarcelado, él decía: pero tengo mi confianza y esperanza en que por vuestra oración seré liberado. O sea, la situación estaba del asco, pero aún así la fe de Pablo le permitía ver las cosas diferente. Y por eso Pablo dice: que estamos separados por un poco de tiempo, pero es eso, un poco de tiempo. Porque Pablo sabía que ya fuera en vida o por muerte, algún día iba a tener una eternidad junto a sus filipenses. Todos delante de la gloria de, como Pablo lo dice, nuestro Señor Jesucristo en su venida. Eso es hermoso. Segunda cosa, aun cuando físicamente había una separación, esta separación no estaba en el corazón de Pablo. Pablo escribe: separados de vista, pero no de corazón. Pablo llevaba a su gente en el corazón. Y me encanta porque Pablo no tiene problema en expresarlo. Entonces, es chistoso porque en nuestra cultura mexicana, sobre todo como hombres, tendemos a ser un poco como no tan expresivos en cuanto a nuestros sentimientos. Una de dos: o porque creemos que si somos vulnerables la gente nos va a lastimar y tenemos la necesidad de cuidarnos y de no exponer el corazón y decir: híjole, es que sí, como que y si me encariño y luego... O dos, porque la cultura machista nos ha hecho creer que si expresamos amor somos gays. Y eso es triste. O sea, Pablo no tiene miedo en que digan: ay, van a decir que el apóstol es ahí medio afeminado porque anda diciendo: ay, los amo, tesalonicenses. No, Pablo no tiene problema en expresar su amor y en decir: son mi gloria, ustedes son mi corona. ¿Sabes? Tú y yo tampoco debemos tener problema en expresar nuestro amor a la gente que nos rodea, a la gente a la que amamos, a la iglesia. Yo no tengo ningún problema en expresarles que les amo. Y me encanta,
Porque este amor, tanto de mí como lo veo en el apóstol Pablo, no dependía de una persona falible. Pablo había experimentado el amor de Jesús que salva, transforma y perdona. Por eso Pablo podía amar, a pesar de quiénes eran los tesalonicenses, a pesar de quién era Pablo. Es lo mismo hoy en día. Tú y yo podemos amarnos, no por ti y por mí, sino porque hemos experimentado un amor que perdona, salva y transforma. Ese es el amor del que Pablo podía compartir. Y la tercera cosa que podemos ver acá es, Pablo dice que Satanás le ha estorbado vez tras vez. Pero estos estorbos, tribulaciones, pruebas, problemas, situaciones incómodas, tienen un propósito, tienen una utilidad, producen algo. ¿Por qué? O sea, fíjate, Pablo tiene la necesidad de expresarle todo lo que está escrito aquí a los tesalonicenses. Tiene la necesidad de confortarlos, de animarlos, de exhortarlos, de expresarles su amor, de enseñarles doctrina, de hablarles acerca del evangelio, de hablarles acerca de la palabra, pero no puede llegar hasta ellos. Y entonces me encanta porque no es como que veas que Pablo se ponga así como que a declarar, decretar, cancelar ataduras demoníacas, o hacer un berrinche, o hacer una liberación, o un tema ahí todo como que vamos a tocar alabanza guerrera. No, Pablo simplemente busca la manera de llegar a ellos, y la manera en la que él llega a ellos es justamente lo que tú y yo estamos leyendo. Muchos eruditos y teólogos sostienen que probablemente Tesalonicenses es la primera carta que Pablo escribe, y es hermoso, porque es por un problema y por una tribulación que no le permiten llegar hasta Tesalónica, que entonces Pablo dice, bueno, vamos a escribirles una carta. Y comienza a escribir. Y miles de años después, tú y yo seguimos siendo beneficiados de esa carta. ¿Te das cuenta? Pero todos estos problemas y situaciones que tuvo Pablo, Dios los utilizó para mover su corazón a algo glorioso, algo de lo cual tú y yo seguimos siendo beneficiados. Y yo no sé qué clase específica de estorbos o tribulaciones haya tenido Pablo. Lo que sí sabemos es que, aunque a pesar de que seguramente fueron momentos difíciles, en el plano eterno de la perfección de Dios, Él había diseñado que Pablo escribiese esta carta, que no pudiese llegar a Tesalónica, que escribiese esta carta, y que el día de hoy, miles de años después, tú y yo estuviésemos siendo edificados a través de lo que Pablo escribe a esta gente. Ese es el tema. En tu vida y en mi vida, tú y yo necesitamos también meter el plano eterno. Si tú y yo vemos a lo temporal y vemos a corto plazo, vamos a ver nuestros problemas y dificultades y situaciones incómodas, y vamos a sufrir y nos vamos a agüitar por ellas, lo cual es válido, pero el problema es que nos vamos a quedar ahí. Si tú y yo metemos el plano eterno de que Dios está haciendo algo a través de eso en nuestro corazón y para su gloria, vamos a poder, a pesar del sufrimiento, a pesar del llanto, a pesar del dolor, glorificarle como Él es digno, porque podremos estar agradecidos de saber que Dios está haciendo algo, tal como lo hizo con Pablo. Para terminar, fíjate, Pablo entendía claramente que el conocer el carácter de Jesús y sus promesas eran determinantes. ¿Por qué? Fíjate, en el verso 19 dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? La venida de Jesús, la segunda venida de Jesús, lo vamos a ver a detalle ya dentro de poco tiempo, pero me encanta porque la segunda venida de Jesús era un tema recurrente en Pablo. Pablo estaba tan lleno de esperanza, de una promesa de que Jesús iba a volver por él, que podía vivir todo esto. ¿Por qué? Porque estaba seguro de que su Jesús, de que su Rey iba a volver por él. Tú y yo necesitamos esta misma seguridad. Y esta seguridad tú y yo la vamos a encontrar en la palabra de Dios.
en conocer sus promesas, en conocer sus mandamientos, en conocer su voluntad, en conocer su carácter, en conocer su persona, tú y yo vamos a tener esta seguridad y estas promesas que, tal como a Pablo y a los tesalonicenses, nos dan a dar la esperanza de saber que podemos atravesar lo que estamos viviendo porque Dios va a ser fiel en cumplir sus promesas. Me encanta ver a Pablo. Pablo murió pensando que él era de la parte de la última generación y que iba a ver a Jesús llegar pronto. Y sabes, tú y yo podemos tener esa misma convicción. Tú y yo podemos estar seguros de que Jesús va a cumplir sus promesas y podemos aferrarnos a ellas.